Buenas tardes, estimados alumnos, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Patricia Oropesa. En esta oportunidad seré su docente en lo que vamos a llevar nuestro módulo de medicina legal. Como es de su conocimiento, la medicina legal es una de las ciencias también que se integra juntamente con otras ramas del derecho para colaborar principalmente en la determinación de ciertos aspectos que son fundamentales, como en este caso en materia penal. Ciertamente, en Bolivia también contamos claramente con autoridades, protocolos y normativas establecidas para complementar el debido proceso en materia penal y la relevancia y la importancia que tiene la medicina legal dentro del mismo, en donde se establece claramente la funcionalidad y la importancia de esta materia respecto al derecho. ¿Sí? En este tema, digamos, ¿no? De medicina legal, que podríamos considerarlo algo más técnico de lo que está concretamente establecido en la norma, es que vamos a entrar justamente a identificar cuál es esa relevancia y sobre todo la vinculación que esta materia, ¿no? Que nos podría parecer demasiado ajena a lo que puntualmente conocemos como un derecho doctrinal, viene a colaborar, ¿no? En esta deficiencia técnica que tenemos un poco los abogados por ahí en el conocimiento de la medicina per se, esta especialidad, pues, ¿no? Y colaborar, este tipo de colaboración que hacen este tipo de peritos médicos con nosotros, que en algunos seguramente muchos de ustedes se van a convertir futuramente en grandes penalistas, van a necesitar este tipo de colaboración. Entonces es importante por esto tener esta comprensión integral, como decía nuestro proyecto formativo actual de la medicina legal, que es un vínculo en el proceso penal, en el impacto, digamos, ¿no? de negativo que tiene esta falta de conocimiento dentro de las investigaciones forenses, ¿no? Y de su aplicación de este tipo de investigación, el análisis conjunto, lo que refiere a la normativa, es lo que tenemos que nosotros llegar a comprender para su futura aplicabilidad. ¿Sí? Para esto claramente vamos a comenzar por partes de conceptos, ¿no? Cierto tipo de conceptos como qué es en sí la medicina legal, ¿no? Por parte para el profesor Castro Sarduz, como nos dice la diapositiva, la medicina legal es la rama de la medicina que concurre con sus conocimientos a resolver problemas cuya significación jurídica requiere ser valorada al amparo de la ciencia médica. Algo muy interesante también que nos decía en la exposición de nuestro proyecto era que esta funcionalidad de la medicina legal respecto al derecho busca en realidad coadyuvar a la identificación de la verdad natural, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser la medicina legal? No es otra cosa que aquella ciencia que coadyuva, ¿no? Que colabora dentro de la administración de justicia a través de los conocimientos médicos, ya sea para necesario para pasos penales, civiles, laborales, ¿no? Cuyo fin, dice, ¿no? Esencial, incluye la determinación de una causa y modo de muerte, evaluación de lesiones, capacidades psíquicas de personas que claramente se encuentran involucradas en el proceso. Entonces, todo este conocimiento técnico que podemos ver de la medicina legal, que vamos a considerar aquella rama o aquella ciencia que coadyuva dentro de un proceso, está con la finalidad de ayudar, además, dentro de la toma de decisiones dentro de los mismos procesos, tanto a los jueces como también a los abogados, ¿sí? Y la medicina legal, pues no es algo, una norma, una ciencia, perdón, una ciencia muy reciente, sino por el contrario, ¿no? Lo que nos establece un poco la historia es que a lo largo de la misma se han venido desarrollando múltiples, además, especialidades desde la misma creación de la medicina, ¿no? Entonces, a través de los estudios, ¿no? notables que existían, los primeros médicos que comenzaron a ver inclusive temas de conservacionismo de los cadáveres para determinar causales de la muerte, ¿no? Y a lo largo, obviamente, de la historia, ya se fue vinculando de una manera más efectiva este tema ya con una perspectiva legal, ¿sí? Entonces, mientras la medicina, digamos, legal, juntamente con la normativa, a la evolución de la sociedad, pues también ha ido evolucionando a través de diferentes enfoques y diferentes técnicas que han ido mejorando y obviamente coadyuvando en lo que es su relación con el derecho.
Exactamente en nuestro país, ya en el año 1859, establece que bajo la presidencia de Linares, ante una necesidad de difundir, dice, los estudios médicos forenses, son reglamentarias ya a nivel académico las prácticas forenses que se tendrían que realizar, ¿sí? Entonces, para esto, inclusive, se determina, y es algo que vamos a ver justamente en clases, se establecen ciertos tipos de protocolos que tienen que llegar tanto el perito médico como las entidades o en este caso el Instituto de Investigación Científica que viene a colaborar para hacer un análisis puntual de lo que pasó en la escena o del informe médico legal que tienen que emitir el perito en específico, que nos permite justamente, digamos, como hemos visto a lo largo de la historia, que se vio la necesidad de tener este tipo de protocolo, es tener claramente cuáles son los pasos. Y aquí lo que nos dice la historia es que justamente por la relevancia que tiene esta materia, fue necesario tener que reglamentar o difundir este tipo de protocolos médicos para que los peritos especializados o los médicos especializados puedan de esta manera tener o informar de una manera más ordenada para la toma de las decisiones dentro de los procesos. Entonces, nuestro país tiene normas específicas que están reglamentadas para este tipo de pericias, como es en el caso de la medicina legal. Igualmente, nuestro Código Penal, que también se encuentra actualizado, se establecen las diferentes normativas jurídicas. Actualmente, dice mi agencia, otorga las responsabilidades, inclusive a profesionales médicos y personal de salud, en cuanto a la incursión dentro de la medicina legal, sin necesariamente que sean médicos forenses, sino que dependiendo de la especialidad, también este médico va a venir a colaborar, pero esta colaboración que haga dentro de procesos legales, pues tiene y está tipificada su responsabilidad, inclusive al momento de hacer este tipo de dictamentos. Vamos a ver cómo existe una responsabilidad médica puntualizada. Entonces, lo que vamos ahora es que tenemos el concepto de la medicina legal como tal, aquellas ramas de la medicina, ¿no?, que actúa como una ciencia auxiliar dentro del proceso legal, determinando ciertos indicios que van a ayudar a determinar una verdad material necesaria para la toma de decisiones, tanto de jueces como también de nosotros, los abogados. ¿Sí? La legislación boliviana certifica delitos contra, obviamente, la identidad corporal, contra la vida, la libertad sexual, y determina también el accionar médico como un perito técnico, así como el manejo del cadáver de manera violenta. ¿Y qué nos dice, digamos, puntualmente respecto a cuál sería ese vínculo, esa relación con el derecho? Porque esta proporciona, dice el sistema legal, estamos hablando de la medicina legal, la información técnica y científica necesaria para tomar decisiones en casos que involucren aspectos médicos, como lo son claramente las lesiones, las enfermedades, las autopsias, que nos permiten obviamente determinar las causales de muerte e inclusive identificar a los posibles autores. Dentro, claramente está del proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica de cierta manera este tipo de la rama de la medicina? A través de la aplicación de ciertas técnicas o funciones que cumplen estos peritos, ¿no? Entonces, la aplicación médica legal establece que la existencia de peritajes médicos, ¿no?, que realizan para determinar la causa de la muerte o la gravedad principalmente de las lesiones, ¿no? La capacidad de una persona para testificar, inclusive a un nivel psicológico que podría también compartir cualquier tipo de estas afectaciones que tienen que estar fundamentadas por peritos médicos correspondientes que avalen la situación de la persona, en este caso a testificar, o obviamente, como dice nuestra doctrina, la gravedad de las lesiones. También participan dentro de los estudios de los cadáveres, las autopsias, ¿no?, que ayudan a determinar, como hablamos con anterioridad, la muerte y esclarecer principalmente cuáles fueron los hechos. Y el asesoramiento de jueces y abogados en la interpretación, obviamente, de los informes médicos para la toma de decisiones y tener un poco más de claridad.
También juega un papel importante, dice, dentro de la investigación y la denuncia de violaciones de los derechos humanos. Y en la medicina del trabajo, ¿no? También se aplica en el ámbito laboral para evaluar la salud de los trabajadores, determinar responsabilidades por enfermedades médicas que también pueden llegar a determinarse dentro de un proceso legal. Entonces, como vemos, está muy vinculado el tema de la medicina legal como una ciencia auxiliar dentro de los procesos, ya sean civiles, penales o laborales, que son los que tienen mayor incidencia o probabilidad de incidencia de este tipo de profesionales, como lo hemos visto. ¿A qué refiere nuestro segundo tema, que es la deontología médica? La deontología médica se trata del estudio de los derechos y obligaciones que se adquieren por ser un profesional de salud. La palabra deontología, como establece la doctrina, viene del griego deon, que es el deber, y logos, que significa el estudio. A ustedes también en su momento probablemente ya han llevado el tema de la filosofía jurídica. Hablamos de una deontología, de una ciencia de valores que obviamente involucra principalmente el actuar ético que debe tener todo tipo de profesional. En este caso existe una ciencia puntual que establece, ¿no?, cuáles son aquellos límites éticos y valores en los cuales debe el médico regular claramente su acción, ¿no? Entonces constituye, dice, un enfoque de la ética que determina el bien y el mal a partir de actos más allá de las consecuencias o las intenciones, llevando siempre por el deber de actuar de esta manera. Coincide con la ética médica, es un código de conducta para los médicos en el cual ejercen altos estándares éticos y morales dentro de eso, ¿no? Entonces, esta deontología médica lo que trata de establecer son los principios, los valores que tienen que regular de manera obligatoria cuáles son los valores en los cuales los médicos, en este caso los peritos que vayan a ayudar en este tipo de procesos, deben establecer. Bueno, y obviamente a nivel general, ustedes saben que tienen existe un protocolo que ellos inclusive, los profesionales médicos, al momento de salir profesionales, hacen un juramento, ¿no?, deontológico de precautelar y de cumplir, digamos, su función en pro de la salud, digamos, y bienestar de las personas. En esto también, igual que nosotros los abogados, los médicos cuentan con un código de ética, ¿sí? El código de ética es el conjunto de disposiciones, claramente está, inspiradas en el principio ético universal que regula la conducta médica en el ejercicio de la profesión y en su relación claramente con la sociedad, ¿sí? Este código ético existe también en Bolivia, y no solamente obviamente en Bolivia, sino a nivel internacional. Existe, como nos dice aquí, hace una asociación médica mundial que llevó a incursionar y considerar la importancia, inclusive, que este tipo de principios éticos sean, ¿no?, uniformizados a nivel mundial, internacional, y por lo cual existe un código internacional. El código de ética y deontología, volvemos a repetir, no es otra cosa que el conjunto de normas que atañe al médico en su relación con el paciente, la sociedad y el entorno en general del ejercicio médico. Y que claramente, al igual que el resto de las normas, es de cumplimiento obligatorio. Para dentro de este cumplimiento obligatorio, a margen de existencia de otras autoridades, en nuestro país también existe lo que llamamos el colegio médico, ¿sí? El colegio médico es una entidad académica, científica y gremial, donde están agrupados o registrados también los médicos en ejercicio de su profesión, que se trata principalmente, digamos, como entidad de gremio de realizar y promover una excelencia en el ejercicio de la atención médica, ¿sí? Buscando siempre a nivel de promover. Si ustedes lo podemos ver también como una entidad de cierta manera de fiscalización y control de este tipo de ejercicio profesional, en donde tienen que estar atentos de manera continua todo el tiempo para ver que el ejercicio de la medicina sea, ¿no?, principalmente establecido por médicos titulados, probos, que cumplen con todo cierto tipo de requisitos, porque evidentemente el ejercicio, como lo vamos a ver, de la medicina, sin contar con la validación o cumplimiento de todos estos requisitos, es completamente ilegal.
¿sí? Entonces aquí socialmente en Bolivia contamos con un colegio médico que trata de cumplir, no solamente de promocionar este tipo de principios éticos que hablábamos ya, que contamos con este código de ética para los médicos, sino de fiscalizar de manera continua y denunciar, como hemos visto en muchísimos casos, y vamos a ver los casos en clase, que se han denunciado por parte del colegio médico esta práctica ilegal por algunas personas claramente que están cometiendo. Dentro de este colegio médico tenemos el Tribunal de Honor del Colegio Médico, en el cual es un órgano encargado de juzgar y sancionar a los médicos que cometen faltas contra la ética o contra la deontología, estableciendo la deontología, como repetimos anteriormente, como ese conjunto de valores obligatorios que un médico tiene que tener en su ejercicio. ¿Sí? El Tribunal de Ética o de Honor, en este caso, interpretará el Código de Ética y Deontología Médica y puede, inclusive está habilitado, para establecer ciertas medidas disciplinarias en contra de los profesionales que violen este código de ética. ¿Sí? Entonces, a lo que vamos de aquí, de nuestra primera materia de análisis respecto a la medicina legal, tenemos ya establecido un concepto, cuál es la principal función que tendría la medicina legal como rama científica, cuál su relación justamente con las ramas del derecho, y que todo ese accionar de lo que refiere a la medicina médica está obviamente basado en principios éticos, los cuales se manifiestan a través de un código de ética que parte de una de las entidades que tienen el control de cumplimiento es el colegio, que ese colegio médico obviamente tiene un tribunal de honor y un tribunal de honor que hace cumplir esta normativa y que incluso uno puede denunciar, no solamente pueden hacerlo ellos de oficio, sino puede uno ir al colegio o al tribunal de honor a denunciar alguna falta ética de los. ¿Sí? Entonces, es así de importancia la labor, como siempre les he insistido, al igual que el abogado de un médico, en los cuales pues el asesoramiento, en este caso la consulta, difiere o incide directamente a un valor tan fundamental como es el tema de la salud, ¿no? Y vinculada en este caso al derecho, a la determinación de cualquier verdad material que pueda ayudar a esclarecer, en este caso, a no solamente una afectación a la salud como tal, sino inclusive los casos de muerte, ¿no? En los cuales los médicos y peritos podrán determinar. Entonces, ¿cómo hacen ellos o cuál es principalmente uno de los principales documentos que emiten estos médicos que ayudan dentro de este peritaje para coadyuvar dentro del proceso? Es el certificado, ¿no? El certificado médico, como les dice, es un documento legal que acredita el estado de salud de una persona y es utilizado para diversos fines. Es un testimonio escrito realizado por un profesional de la salud después de un examen o reconocimiento. Entonces, como verán, hay varias afectaciones legales en este caso, o varias incitaciones legales, implicaciones, perdón, legales dentro de la emisión de este certificado médico. Uno, que es un documento legalmente emitido, ¿no? Entonces, que tiene inclusive una plantilla autorizada por parte, digamos, del Ministerio de Salud, en donde se tiene que emitir, ¿no? Que se descarga, como vamos a ver, de manera gratuita, establece cierto tipo de datos que el médico debe llegar y no puede él modificar, obviamente, el formato del certificado. Entonces es un documento legal acreditado, ¿no? Donde él acredita a través de su testimonio escrito, ¿no? Fundamentado, obviamente, en la pericia o especialidad del médico, en donde ya dice un testimonio escrito. Entonces ahí la importancia también legal de la participación del médico, en donde él, basado también en los principios éticos, está estableciendo una verdad, ¿no? A través de como una declaración o testimonio escrito de la situación de salud de esa persona. Y este documento, pues tendrá la fuerza documental necesaria para los fines que pueda corresponder o que pueda necesitar una persona o profesional o inclusive un juez, ¿no? Que vaya a determinar que tiene
existir de manera previa un certificado. ¿Cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, en los protocolos que existen dentro de las normativas, en qué casos se necesita un certificado médico o un estudio de más a profundidad. Entonces, como vemos, los médicos tienen la obligación de emitir este tipo de certificados médicos a través de un testimonio escrito, considerando la responsabilidad claramente que otra de las partes de accionar dentro de los médicos está ya la investigación en la escena de la muerte, ¿no? En donde dice que implica la recopilación y la preservación de evidencias para determinar la causa y la manera de la muerte, así como establecer posibles conexiones entre el lugar de los hechos, víctimas y sospechosos. Entonces, aparte de un médico general, en este caso los médicos forenses, serán especialistas en realizar una investigación dentro de la escena de la muerte, donde tendrán que recopilar cierto tipo de situaciones que coadyuven a su conocimiento médico para esclarecer las causas, en este caso de la muerte, ¿no? Porque estamos hablando ya no de una pericia o de un análisis de una persona de un estado de salud determinado para que vaya a coadyuvar a través de ese testimonio dentro de un proceso, sino esto ya sería una investigación en un caso de un crimen donde tiene como consecuencia la muerte de una persona. ¿Qué nos dice que tiene que ser, no, pasos claves dentro de esta investigación que va a realizar el perito forense? La documentación, ¿no? Si es que debes registrar la documentación inmediata de registrar el escenario de la muerte, que incluya fotografías, videos, planos detallados, la recopilación de evidencia, se debe recopilar objetos relacionados con la muerte, con armas, fluidos corporales o cualquier otro elemento relevante, ¿no? Y obviamente uno de los hitos más importantes a considerar es la preservación de la escena de la muerte para que obviamente no se vea de esta manera afectada. Se debe asegurar que el escenario de la muerte no se altere, que no se haya recolectado todas las evidencias necesarias. ¿Sí? Asimismo, al hacerle un análisis de la escena, analizar la ubicación del cadáver, las características de las lesiones y posteriormente inclusive colaborar con el tema de la autopsia. La información recopilada en el escenario de la muerte se utiliza para orientar la autopsia, ayudar a los médicos forenses a determinar la causa. Como pueden ver, inclusive lo que vamos a ver cuando sea nuestro momento de analizar paso a paso cuál es el relevamiento de una escena de la muerte, todos estos peritos forenses van a llegar a colaborar con todas estas pruebas documentales y periciales hasta la colaboración con la autopsia, que como ustedes saben existe una especialidad de medicina forense para que este tipo de médicos realicen y sigan y determinen claramente la causa de la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante este tema de la investigación del escenario de la muerte por parte de estos peritos de medicina legal o médicos vinculados a la medicina legal o determinados también como forenses? Uno, porque determina la causa, la manera de muerte, ¿no? Porque tiene que ver dependiendo cómo están las lesiones o las causales, o incluso de manera interna, digamos, cómo se encuentran los órganos, si fue una muerte natural, violenta, si fue un homicidio, si claramente se puede determinar que con los indicios realizados puede determinarse como un tema de suicidio o accidente, ¿no? Permite de todas maneras igual la investigación, reconstruir los hechos, identificar involucrados y aportar pruebas dentro de la investigación judicial, donde claramente una vez aportadas será el juez en determinada, digamos, ¿no? Con esa vinculación real que existe entre la medicina legal y el derecho, que lo coadyuvará a tomar una decisión. En Bolivia tenemos, ¿no?, ya creado el Instituto de Investigación Forense, que vamos a ver muy a profundidad cuál es su estructura, cuáles son sus principales funciones, etcétera, etcétera, y que juegan un papel fundamental en la investigación de los escenarios de la muerte, a través de, obviamente, sus médicos forenses, que se encargan de la autopsia y la investigación del escenario. El IDIF en Bolivia es una de las entidades, además, que existen a nivel nacional y que coadyuvan o que son los encargados de coadyuvar dentro de los procesos principalmente penales para la investigación de las escenas de los crímenes que se puedan llegar a generar. ¿Sí? Entonces, sí contamos nosotros en Bolivia con una entidad especializada para estos fines.
De ahí nos venimos de esta importancia, de la relevancia que tiene un dictamen médico a nivel forense para determinar las causales de la muerte, de lesiones, incapacidades o cualquier otro dictamen médico, es que se genera una responsabilidad médica en específico. No solamente una alteración de valores, ¿no? Sino que en caso de que el médico pueda incluir, digamos, en un actuar que va ajeno a la ley, pues tiene una responsabilidad legal. Entonces, la responsabilidad médica no es otra cosa que la obligación, dice que tienen los profesionales en salud, de reparar los daños, causados en un paciente como resultado de actos u omisiones durante el ejercicio. Es la responsabilidad puede ser civil, penal o administrativa, y se basa en la necesidad de proteger la salud y bienestar. Es decir, que el actuar de un médico no queda ileso, no tiene consecuencias en caso de que éste no lo haga de manera correcta, proba y en base, obviamente, a una pericia y a la normativa establecida. Como pudimos ver anteriormente, esta responsabilidad puede ser civil, penal e inclusive administrativa. En Bolivia, lastimosamente, que ustedes han debido escuchar muchas veces que a pesar de que los médicos tienen estas responsabilidades implícitas dentro de su accionar, existe lastimosamente los errores y la mala praxis, ¿no? Entonces, esta mala praxis que se refiere a la falta de cuidado o negligencia que puede tener un médico, que obviamente también se puede denunciar e iniciar un proceso. Otra parte de responsabilidad dentro de la profesión médica podría ser un error en el diagnóstico, que puede ser este incorrecto y causar claramente daño a los pacientes, ¿no? Errores quirúrgicos sería otro tipo de responsabilidades que pueden existir dentro del accionar médico y omisiones en la atención o demora, que lastimosamente, como ustedes saben, en Bolivia nuestro sistema de salud pues está en un proceso continuo de buscar a cada momento mucho más oportunidades de mejora, no solamente a nivel tecnológico, sino también de atención. ¿Qué origina obviamente la responsabilidad? Todas estas malas praxis que hemos visto, digamos, anteriormente. No solamente es un nivel práctico, a nivel de elaborar un acto médico como tal, sino también omitir, en este caso, cierto tipo de situaciones que podrían afectar pues, a la vida de una persona, ¿no? Lo que veíamos, errores en diagnósticos, tratamientos o en procedimientos médicos, así como la falta de comunicación, inclusive por parte del paciente. La ley 3131 es la ley que establece, que regula el ejercicio médico y señala, ¿no?, que es deber del médico respetar la decisión de un paciente, inclusive de rechazar el tratamiento o que hubiera. Y eso es algo que también vamos a revisar, cómo se establece la declaración en la cual una persona puede tener un conocimiento informado y negarse, obviamente, a recibir un tratamiento médico. Y en este caso, estamos hablando que a esto ausentaría la responsabilidad médica que tendría en este caso el profesional respecto a un tratamiento que ha indicado que debería ser el siguiente paso para mejorar la salud, en este caso del paciente. ¿Sí? También es importante que la doctrina nos establece que no hay un delito como tal tipificado como negligencia médica, ¿no? Entonces, dentro de la doctrina nos establece la necesidad inclusive debería establecerse un tipo penal, y vamos a discutirlo en clase, que establezca directamente un delito tipificado como negligencia médica debido a la mala praxis. Claramente se establecerán conceptos, digamos, y alcances de qué requiere una mala praxis para que de esta forma ya tengamos un tipo penal en específico. Porque ahora podemos hablar del artículo 260, que establece que el homicidio es culposo. Sin embargo, este tipo penal no tipifica de manera específica respecto a la negligencia médica. ¿Qué nos dice el artículo 260? Que aquel que por culpa causare la muerte de una persona incurrirá en reclusión de 6 a 3 meses, y si la muerte se produce por compluencia o gran violación culpable de los deberes inherentes a una profesión, oficio o cargo, la sanción será de reclusión de 1 a 5 años. Entonces, de esa manera se tipifica actualmente si en algún médico incurre en este tipo de situaciones.
Después de la responsabilidad médica o una de las responsabilidades médicas también que tienen este tipo de profesionales, tenemos que hablar de lo que es el secreto médico. El secreto médico es un principio ético legal fundamental en la práctica de medicina que garantiza la confidencialidad de la información obtenida durante la atención del paciente. En Bolivia, este principio está consagrado en la Ley de Ejercicio Profesional, que establece que el secreto médico es inviolable incluso después de cesar los servicios, ¿no? Igual, digamos, el Código Penal establece que la revelación de secretos profesionales sin justa causa es un delito sancionado con privación de libertad de 3 meses a un año y una multa de 30 a 100 días. Igual la normativa de lo que es ya el ejercicio ilegal de la medicina, como dijimos, la ley 3131 es la que regula este tipo de ejercicio profesional, protege por un lado el secreto médico, pero también sanciona el ejercicio ilegal de la medicina, ¿no? Obviamente que podrían incurrir en otro tipo de delito que ya se encuentran tipificados, ¿no? Por lo tanto, la ley 3131 establece cuáles son aquellos requisitos necesarios para poder ejercer la actividad médica. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio ilegal de la medicina es que nos vamos a concentrar en esta primera semana, ¿no? ¿De dónde viene el concepto? ¿Cuáles son los valores necesarios, digamos, para la práctica directa del ejercicio de la medicina como tal? ¿Cuáles son las implicancias de una responsabilidad médica según nuestra normativa? Y principalmente cuáles han sido, y analizaremos claramente casos que incluyan, ¿no? Casos que incluyan este tipo de negligencia médica y la participación de los médicos dentro de procesos penales. ¿Sí? Nos vemos en clase, espero por favor que puedan hacer todas sus actividades necesarias para que de esta manera podamos continuar a satisfacción con el módulo. Mil gracias.